Hola a todos, mi nombre es Alejandro Alderete. Yo soy Vincent Céspedes y esto es El Equeco Cultural. Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa cambiarse a sí mismo. Tolstoy. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al podcast del Equeco Cultural. Estamos en el episodio número 8 y en este episodio vamos a hablar sobre filosofía en Bolivia. Nuestra invitada es Carla Politi. Ella es una enamorada de la vida en sus diversas manifestaciones. Tiene una convicción de que la filosofía, la cultura y el arte son grandes motores para dignificar la vida y generar cambios profundos a nivel individual y colectivo, y que la educación es la gran herramienta. Sigue el programa de estudios de filosofía a la manera clásica de la Organización Internacional Nueva Acrópolis, institución que ella representa en Bolivia y desde la cual impulsaron diversos proyectos y programas en 3 líneas de acción: filosofía, cultura y voluntariado. Tiene un diplomado en gestión cultural por la Universidad Nuestra Señora de la Paz y Unión Latina. Y tiene una formación en diseño de exposiciones y gestión de museos. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Vini, hola Alejandro. Muy feliz de estar aquí en el Equeco Cultural. Qué bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Sabemos de tu gran experiencia en el mundo de la filosofía, lo cual es muy inspirador para nosotros. Y por eso queríamos tenerte, ¿no? Entonces yo quisiera aclarar un poquito a los que nos escuchan, que nos han hecho llegar preguntas acerca de algunos pensadores y filósofos bolivianos, pero en realidad este episodio lo que queremos es tocar más bien un poco acerca de la filosofía como tal dentro de Bolivia, y vamos a ir desarrollándolo durante el episodio, y más adelante tendremos un episodio que trate acerca de los filósofos bolivianos propiamente, ¿no? O la filosofía boliviana como tal. Entonces, para poder empezar a introducirnos en este podcast, Carla, quisiéramos preguntarte ¿qué es la filosofía y cómo ha empezado tu vida filosófica? Bueno, la filosofía creo que es, para empezar, una actitud propiamente humana, es algo universal. Creo que desde que el ser humano se empieza a preguntar sobre su propia vida, sobre el sentido de la existencia, trata de conocer, indagar, entender, ya de alguna manera está haciendo filosofía. Podemos definir, o si queremos buscar definiciones, tal vez recoger este sentido etimológico de la misma palabra, ¿no? Filosofía como amor a la sabiduría, filosofos, amor a la sabiduría. Y eso ya me parece muy estimulante porque habla de esto que es fundamental, que es el amor como gran motor de la vida, el amor que nos impulsa a buscar, a descubrir, a comprender, y amar la sabiduría, que por supuesto pasa a través del conocimiento, pero que no se queda solamente en el conocimiento, sino que sabiduría sería ir comprendiendo un poco el sentido de la existencia, de nuestra propia vida, y darle un sentido a la vida. Entonces, filosofía creo que podemos entenderla así, como esta actitud natural del buscador, del aprendiz, del que trata de salir de las simples apariencias para ir llegando a la raíz profunda de la vida y de sí mismo. Es súper interesante, Carla, lo que nos dices, y quisiéramos saber cómo empezó tu vida filosófica, ¿no? Bueno, desde muy pequeñita, diría, desde muy joven, plantearme muchas preguntas, interrogantes, quizás un poco las desgracias o las injusticias que podía percibir en el mundo, o esta sensación de tal vez una especie de absurdo de lo que me rodeaba, me llevó desde muy joven a plantearme preguntas. Alrededor de mis 13 años recibí un par de libros de regalo que me los devoré así rápidamente, y a partir de eso empezaron verdaderamente unas inquietudes, y tuve la fortuna, de encontrar pronto una escuela de filosofía, Nueva Acrópolis, que me permitió leer, conocer, indagar sobre estas preguntas y estas respuestas que plantearon muchos sabios de Oriente y de Occidente, muchos filósofos antes que nosotros,
y cuyas palabras pueden ser muy inspiradoras para encontrar a la vez las propias respuestas, ¿no? Y así empezó una búsqueda que no ha parado, sino todo lo contrario. Cada vez hay más preguntas en verdad, o las mismas preguntas que se habían respondido que de repente adquieren nuevos matices. Y yo digo que esta es una aventura y me parece que es la suerte de encontrar la filosofía, que es darle a la vida, o empezar a tomar la vida como una aventura, como lo que es. Que creo que es una gran aventura, ¿no? Súper, Carlita. Qué bueno que nos cuentes sobre Nueva Acrópolis, porque sé que hay muchas personas interesadas en meterse al mundo de la filosofía y le gusta mucho la cultura. Y quisiera precisamente eso, ¿no? Que nos cuentes qué es Nueva Acrópolis. Bueno, Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía, es un movimiento sin fines de lucro que está presente en 60 países. Está impulsada íntegramente por voluntarios, filósofos voluntarios, es decir, gente que busca, que ha decidido no solamente estudiar filosofía, sino tratar de vivir con filosofía. Y a partir de esto se promueve un ideal de valores permanentes que pueda ayudar o producir cambios a nivel individual y colectivo. Y esto se hace a través de 3 líneas de acción, que son justamente la filosofía, entendida como esta posibilidad de ejercer lo propiamente humano y de vivir respondiendo a estas respuestas, la cultura y el voluntariado. Entendemos la cultura a la vez no como un barniz superficial, sino como esta posibilidad de explorar desde el alma humana todas las posibilidades en las diversas áreas que tiene el ser humano, cultivarse a sí mismo y generar elementos válidos que puedan aportar al colectivo. Y entendemos el voluntariado como esta manera de ejercer nuestra responsabilidad de ser parte de un conjunto, de ser parte de un todo, y entender que cada uno, en la medida que pone en marcha sus decisiones individuales, la libertad y la voluntad para trabajar por aquello que considera justo, válido, y si todos lo hacemos, entre todos, brindando lo mejor, podemos construir cosas fuertes y, digamos, podemos hacer que nuestro mundo sea un poco más humano. Yo sé que todos podemos ver grandes errores a nuestro alrededor, pero la pregunta es cómo hacemos para modificarlos y en qué manera nosotros podemos ser parte de la solución y no del problema. Y ahí entra el voluntariado como una manera de ejercer esas decisiones. Y de esa manera, bueno, Nueva Acrópolis se ha ido desarrollando, como les decía, en 60 países. Nació en Argentina en 1957 de la mano del profesor Jorge Ángel Libraga y después se fue llevando a distintos lugares, a distintos países. Se sigue abriendo nuevas sedes. En este momento tenemos más de 400 sedes y, como les decía, es muy interesante que esto es impulsado íntegramente por voluntarios. Lo hacemos porque así lo concebimos y porque queremos hacerlos, queremos abrir en todas las ciudades un espacio para la reflexión, para el encuentro humano, para poder construir con felicidad y desde la libertad individual que podemos tener, ¿no? Perfecto, Carlita. Bueno, yo la verdad es que creo que con todo lo que nos dice, ya tenemos muchas razones para querer todos, ¿no?, convertirnos en filósofos y iniciar esta búsqueda, este camino, esta aventura de la vida, bajo esta visión, ¿no?, que nos dice filosófica, buscando la cultura, el voluntariado. La verdad es que llama mucho la atención. Como ya creo que lo he mencionado en algún episodio anterior, yo también estudio en Nueva Acrópolis hace ya casi 10 años o más de 10 años, también de manera activa, voluntario. Y bueno, yo tengo mi propia experiencia acerca de cómo me ha cambiado mi vida la filosofía, pero ahora queremos escuchar la tuya, Carla, y si además lo recomiendas, ¿no?, a la gente. Bien, a ver, podría decir que esas grandes preguntas del inicio, ¿no?, como les comentaba, de muy joven, que tal vez lo que me producían inicialmente era una gran angustia, ¿no? Esto de como el absurdo, la angustia de lo que aparentemente en una primera reflexión, tal vez no tan reflexiva y no tan profunda, se presenta como un absurdo.
Y sí recuerdo esto, ¿no? Una especie de angustia, de dolor y de preocupación. Y claro, el encontrar la filosofía, el empezar a encontrar un sentido para la vida, creo que es algo fundamental para todos, ¿no? Sí, y sí, por supuesto que recomiendo hacerse estas preguntas, que por un lado advierto que nos van a inquietar más, ¿no? Es decir, si uno quiere vivir cómodo y sin preocupaciones, tal vez no entra al mundo de la filosofía, ¿no? Recuerdo que justamente una profesora de los primeros años de mi experiencia me decía, entrando al mundo de la filosofía perdieron la tranquilidad. Pero creo que pero creo que la tranquilidad que se pierde es esta tranquilidad del no pensar, ¿no? La tranquilidad de la comodidad, de aceptar cosas que vienen de afuera, de aceptar un montón de paradigmas o formas de vivir impuestas y seguir como si fuésemos un poco robots. Pero si hay inquietudes interiores, la filosofía más bien va a reconfortar mucho al que está inquieto interiormente, ¿no? Al que se pregunta por qué, para qué, qué sentido, si estoy actuando bien, si podría ser mejor, qué podemos hacer con esta la vida. Y yo pienso que justamente ese ejercicio, ¿no? Estudiar a los filósofos, leer lo que han escrito puede resultar muy provechoso, por lo que nos aportan la belleza de sus palabras, la claridad de sus pensamientos, pero sobre todo porque esto mismo puede activar nuestro propio ser interior y porque a través de eso, de esta reflexión que es como un diálogo con los filósofos y se va tornando un diálogo con uno mismo, entonces creo que eso es lo principal porque en nosotros mismos se va descubriendo esta manera de pensar por uno mismo, de escuchar la propia voz, el propio corazón, de saber que es posible vivir sueños y de que podemos responder, tomarnos en serio ciertas preguntas que desde mi punto de vista son fundamentales para la vida, es decir, por ejemplo, ¿qué quiero hacer con mi vida realmente, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde voy a llevar mi vida? Porque todos vivimos, va pasando el tiempo, caminamos, hasta corremos, vivimos bastante acelerados y sin embargo, ¿hacia dónde estamos corriendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo con la vida? ¿Consumir? ¿Pasar? ¿Existir? ¿Excretar? Digamos, y nada más. ¿O queremos orientar la vida hacia algo? Creo que esa es una pregunta fundamental. Creo que otra pregunta fundamental es ¿qué valoro verdaderamente más en la vida? ¿Cuáles son las cosas esenciales para nosotros? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos brindarían una identidad como seres humanos? ¿Qué me hace humano? ¿Qué nos hace humanos? Creo que eso es algo fundamental, porque todos tenemos evidentemente necesidades materiales, a todos nos gusta dormir una tarde tal vez en una hamaca o cosas así, ¿no? Pero ¿podríamos pasar la vida así? ¿O realmente hay algo que en la medida que lo vivo, que lo practico, que lo ejercito, me va haciendo vivir realmente como ser humano? Y claro que lo recomiendo porque pienso que la filosofía, el ser filósofo en el fondo está al alcance de todos y es dar curso, dar cauce a todo esto que llevamos dentro y que nos hace humanos, ¿no? Es como esta pregunta de, no sé, ¿qué hace un libre, por ejemplo, a un ave, a un pájaro, ¿no? Si el pájaro está en una jaula puede comer, puede beber, pero no puede volar, y si no puede volar, no es libre. Entonces, ¿qué es aquello que nos hace humanos? Porque si no vivimos eso, tal vez no somos libres realmente. Y bueno, yo lo recomendaría, por supuesto, claro que sí. Qué interesante todo lo que nos cuentas, Carla, porque realmente, bueno, yo conociéndolo a Lale, reconozco que Lale tiene una visión del mundo y una visión de sí mismo y de las personas muy diferente a la que en general la gente tiene. Y hablando un poco de esto, ¿tú crees que la filosofía es para todas las personas? ¿Sí? ¿No? ¿O por qué? Yo pienso que es para todo aquel que se hace preguntas. Y creo que eso es algo humano, ¿no? El preguntarse, el cuestionarse. Desde ese punto de vista, sí, pienso que la filosofía es una actitud natural al ser humano y es para todos, que no se necesitan conocimientos previos, sino se necesita atreverse
querer cuestionarse, querer pensar por uno mismo y querer seguir esas inquietudes. Por supuesto, si uno tiene pereza de hacer eso o bueno, tiene otras prioridades tal vez de la existencia, quizás no le va a ser tan natural la filosofía, pero pienso que no hay ser humano que no pudiese de alguna manera ser filósofo, ¿no? Sí. Sócrates, se contaba en la antigua Grecia, que en la Grecia clásica, que Sócrates dialogaba con todos por ahí, dialogaba y de alguna manera inquietaba a todos, ¿no? Por eso le decían que era como el tábano de Atenas, ¿no? El que obligaba a desperezarse un poco interiormente. Y hay preguntas fundamentales que son para todos independientemente de la labor que hagamos, de aquello a lo que dediquemos, y que más bien, en la medida que nos las planteamos, enriquecen cualquier labor que hagamos y cualquier sentido que le estemos dando a la vida. Sócrates, por ejemplo, preguntaba, ¿se podía encontrar con alguien por ahí, cualquiera, quien sea, y decirle, bueno, ¿y quién eres tú? ¿No? Y claro, la gente le decía, pero Sócrates, ¿con qué me sales, no? Si me conoces de toda la vida, soy, no sé, Vincent, hijo de tal persona, hago tal cosa, tengo un super post que se llama El Equeco Cultural. Pero Sócrates va a refutar eso y le preguntará, sí, pero tú me estás diciendo tu nombre y yo no te he preguntado cómo te llamas, y me estás diciendo tus orígenes familiares o a qué te dedicas, pero yo te pregunto quién eres realmente. Y cuando empezamos a plantearnos estas preguntas con calma, sin prisa, probablemente lo que vamos a descubrir es que no sabemos, que en el fondo lo más importante, que es quién soy, hacia dónde voy, esto que decía, qué es lo importante realmente para mí en la vida, qué me hace humano, quizás son preguntas que nos rondan por ahí, pero que no las hemos terminado de responder y que deberíamos tomarlas en serio, porque vivir sin saber o sin preguntarnos qué es la vida, nos va dejando un vacío, y sería triste llegar al final de la vida y preguntarse, bueno, ¿qué hice? ¿Qué hice con la vida? Al final, ¿para qué viví? Entonces, por eso considero que sí, que la filosofía es una actitud propiamente humana, el quitarse velos, el ponernos a pensar, el perder el sueño, no solamente porque saber si mañana voy a tener un poco más o un poco menos para comprar algo, sino perder el sueño por este tipo de inquietudes, creo que es algo humano. Como humano es la poesía, como humano es el arte, y entonces sí, para todos. Muy bien, entonces también aprovecho el momento para invitarlos a todos, ¿no? A buscar, hacerse estas preguntas que nos dice Carla y buscar este camino, estos cambios, estas inquietudes que nos quiten el sueño. Ahora, sobre esto mismo, me gustaría saber, Carla, ¿cómo puede cambiar la filosofía o aportar a la sociedad en Bolivia? Porque creo que a lo largo del episodio ya nos has dicho tantas cosas que creo que podemos ir dándonos cuenta hacia dónde va. Pero más puntualmente, ¿cómo piensas que podemos, desde la filosofía, cambiar o aportar a la sociedad en Bolivia? Bien, creo que en la medida que cada uno empieza a conocerse a sí mismo, a la vez se comprende más y comprende más a los demás. Y esa es una de las máximas de la filosofía, ¿no? El conocerse a sí mismo realmente y poner en marcha el potencial que todos tenemos. Y en la medida que cada ser humano encuentra ese potencial interior, ese potencial de bondad, de inteligencia, de voluntad, de ese anhelo de justicia, eso nos arranca un poco de esta especie de aislamiento egoísta. Y en la medida que salimos de nuestro egoísmo, podemos ver de qué manera vamos a ser útiles al conjunto y útiles a la vida. Y si hay muchas personas conociéndose, mejorándose a sí mismos y además aportando positiva y efectivamente al conjunto, entendiendo que no basta estar bien uno si es que los demás no están bien, esta gran idea del bien común, de ese otro yo que es el conjunto, el colectivo. Entonces, verdaderamente podríamos cambiar muchas cosas, ¿no? Porque si nos damos cuenta de elementos que son injustos, que no van con las leyes de la naturaleza tal vez, y desde la filosofía somos capaces de ver eso y a la vez de concebir
otras maneras más naturales, más armónicas, más justas, podemos a partir de eso modificarlas. Porque insisto lo que decía al principio, que la filosofía no se queda en el estudio, en el conocimiento, sino que es un estilo de vida, es una manera de vivir. Y claro, si todos nos atreviésemos a ser un poco diferentes, o en el fondo ser más naturales, más auténticos, y esforzarnos un poco en ese encuentro colectivo, seguramente podríamos modificar muchas cosas. Yo sí considero que la filosofía y la educación principalmente es lo que necesitamos para poder cambiar, ¿no? Cambiar desde estilos de vida, estilos de consumir, de relacionarnos, hasta realmente pensar, bueno, ¿cómo es ese mundo que imaginamos? Imaginarlo desde una búsqueda de la sabiduría, no imaginarlo como un capricho, y para eso necesitamos filosofía, necesitamos reflexionar, conocer, no basta desear. Y bueno, pienso que la filosofía puede ser realmente un gran aporte para eso. Súper, Carla. Y a ver, viendo un poco en tu bola de cristal, ¿cuál crees que es el futuro de la filosofía en Bolivia y en el mundo? Mira, qué pregunta más interesante, porque a veces uno tiene un poco de desaliento, ¿no? Justamente cuando vemos cómo en general nos tienen entretenidos, ¿no? Especialmente entretenidos, que yo creo que el entretenimiento nos lleva a una distracción de las cosas fundamentales, ¿no? Estamos entretenidos con tantas cosas con las que vamos llenando la vida, que pueden ser muy interesantes, pero que en el fondo paralizan un poco ese motor interior, ¿no? Somos como espectadores de la vida. Y ahí uno se desalienta a veces y dice, pucha, cada vez vamos a ser menos filósofos, porque cada vez pensamos menos, solamente consumimos, recibimos todo hecho, todo enlatado, nos quieren... Bueno, mientras más, Platón decía, ¿no? Mientras más cómodos estemos dentro de la caverna, sin preguntarnos y distraídos con las sombras, entonces, bueno, mejor, más manipulables, más fácil de movernos. Y cuando vemos un poco el estado de situación actual, pareciera que las cosas van hacia un gran adormecimiento y ahí un poco uno pierde el aliento, se desalienta un poco. Sin embargo, por otro lado, pienso que la situación, las dificultades, las crisis, tienen ese factor positivo, ese factor válido, que la crisis nos obliga a volver un poco hacia adentro, nos obliga a darnos cuenta que quizás aquello en lo que ponemos toda nuestra esperanza, todo nuestro afán, en realidad no es tan importante o no es lo único. Y desde ese punto de vista, sí creo que las crisis nos están, por un lado, dando tal vez el impulso necesario, y que hay mucha gente, muchos jóvenes en el mundo y en Bolivia también, en Santa Cruz, muchísima gente que trata de reimaginar, de preguntarse nuevas cosas desde el espacio público, reflexionando sobre el espacio público, sobre la ciudad, cómo queremos habitarla, cómo queremos vivirla. Ahora nomás se ha lanzado el proyecto de la Ley de Culturas, por ejemplo, la Ley Municipal de Culturas en Santa Cruz, que también recomiendo leerla y participar, ¿no? Se está socializando. Y todo esto creo que pone en marcha un anhelo que todos tenemos de reimaginar y construir aquel mundo en el que queremos vivir. Entonces, desde ese punto de vista, por otro lado, más bien uno vuelve a tomar esperanza y aliento y decir, sí, en la medida que nos damos cuenta, nos quitamos un poquito los velos de los ojos, más bien hay mucho futuro para la filosofía, y si hay futuro para la filosofía, hay futuro para la humanidad, ¿no? Ese sería mi punto de vista sobre esto. Bueno, Carlita, me encanta esta parte que dijiste, ¿no? De este anhelo que tenemos todos de, bueno, construir un mundo mejor, ¿no? Me parece maravillosa la idea y sí, la importancia que tiene que todos tengamos esta misma idea, ¿no? Que de cierta forma entremos en una armonía colectiva en búsqueda de esa mejor sociedad, ¿no? De la que nos estás hablando un poco. Ahora, Carla, seguramente lo sabes y muchos de nuestros oyentes también, que por ejemplo en España por muchos años, me parece que ya se anuló, se borró la materia de filosofía, por ejemplo, de la currícula escolar. Y
yo no sé si probablemente en Bolivia, entiendo que todavía se ve como filosofía y cosmovisión andina, si no me equivoco. Eh, pero, ¿qué piensas de esto, no? ¿Piensas que la materia de filosofía en colegio es interesante? O sea, más que interesante, ¿es importante desarrollarla? ¿O quizás está mal aspectada? ¿O cómo lo ves en ese sentido? Toda esta situación de la educación escolarizada, de la filosofía en la educación escolarizada, mejor dicho. Me parece que es esencial que haya filosofía en el colegio, en las universidades, y sí veo como un ataque nuevamente a esto, ¿no? De como querer mantenernos cada vez más fáciles de manejar, el hecho de haber quitado una asignatura como filosofía, que sí, entiendo también que en España se anuló y finalmente se ha vuelto a poner después de algunos años y después de grandes debates, porque quitar la filosofía es como quitar este ejercicio de lo nuevamente propiamente humano, ¿no? Quitar la posibilidad de preguntarse, de pensar, de reflexionar. ¿Y cómo podemos quitar eso? Por eso sí, me parece que es fundamental que estuviese en los colegios, en las universidades. Hay materias como pensamiento crítico, por ejemplo, que están en algunas currículas universitarias y que también hay universidades que lo empiezan a considerar, entre comillas, innecesario y lo quitan. Y eso creo que es algo que nos debería alarmar mucho, ¿no? Cómo quitar aquello que independientemente de la labor, de la orientación profesional que vayamos a tener, implica que tengamos despierta este criterio de reflexión, de pensamiento y de posicionamiento ante la vida, ¿no? Si quitamos eso, estamos vaciando profundamente de sentido y yo diría hasta de dignidad la labor humana, porque nos volvemos simplemente técnicos, producir más, hacer bien las cosas. Sí, pero hay muchas cosas, por ejemplo, que un androide las puede hacer bien. Pero un androide no puede reflexionar, sentir y vivir como un ser humano. Y no podemos, creo, permitir que se quiten estas cosas que nos hacen humanos. Ahora, tú mencionabas esto de si está mal enfocada la materia de filosofía. Sí, pienso que muchas veces tal vez ese es un problema, ¿no? Que está la filosofía, está en el programa, y quizás todos hemos tenido la experiencia en el colegio de recibir más bien que filosofía una especie de historia de la filosofía, donde, bueno, se dice que nos dijo tal, pero sin una posibilidad de entrar en relación con esas ideas, con ese pensamiento, sea para profundizarlo, para ir por esa línea, para refutarlo. Entonces, para muchísima gente, ¿no? Si uno dice, estudio filosofía, ponen una cara casi de asco, ¿no? Ay, ¿qué es eso, no? Qué aburrido, o ¿para qué te sirve? Y claro, yo sé que valoramos todas las cosas desde su rendimiento, ¿no? Como, ¿cuánto vamos a obtener con esto? Pero la filosofía nos permitiría para obtenernos a nosotros mismos, para obtener una orientación. Estar orientado, la palabra orientación viene de estar mirando al oriente, ¿no? Es decir, al este, de donde nace el sol. Estar orientado es como estar direccionado ahí donde viene la luz, entiéndase luz como inteligencia, claridad, sentido. Y creo que no perder la filosofía es muy alarmante. Este intento de anular la filosofía nos debería alarmar mucho. En Bolivia, por lo que entiendo, en la ley de educación se cambió también el pensum de filosofía, poniéndolo así como cosmovisión de los antiguos pueblos, cosa que creo que es muy interesante, o sea que es válido, siempre y cuando nuevamente podamos conectar realmente con lo que hacía a esas personas ver y concebir el mundo de tal manera, y que eso nos ayude a encontrar también y a plantearnos, bueno, cuál es nuestra propia cosmovisión. Me parece un error querer anular, por ejemplo, o excluir a los clásicos de la filosofía, que por algo son clásicos, sus aportaciones, como no hablan solamente de un momento histórico puntual, sino que se dirigen al hombre interno, al ser humano interno, que más allá del tiempo, más allá del espacio es el mismo. Entonces, estas aportaciones van a lo profundo del ser humano, que puede ser válido hace 2000 años o ahora, porque preguntarnos sobre la felicidad, preguntarnos sobre la muerte,
preguntarnos sobre la vida, preguntarnos sobre qué me hace ético o no. Esas son cosas universales y atemporales. Y una de las grandes aportaciones de los clásicos es abordar estos elementos universales, ¿no? Y tratar de responder al hombre interno y por lo tanto lo que nos han podido decir desde su contexto y desde su perspectiva, pero como apuntaba este ser humano atemporal, universal, siguen siendo válidas y entiendo que todo lo que hemos hecho los seres humanos a lo largo de la historia, en cualquiera de los lugares en los que nos hayamos movido, es un patrimonio de la humanidad. Y cortar el pasado es como quedarnos un poco huérfanos de toda la experiencia y no creo que sea muy inteligente hacerlo. El tema es no anclarnos en una visión, simplemente rescatar lo de atemporal que tienen estas propuestas y poder vivirlas en nuestro propio contexto, en nuestra actualidad, con nuestra visión de futuro, que es la parte que a cada uno nos corresponde. Entonces yo creo fundamental volver, más bien darle impulso a estas materias, a estas asignaturas. Ojalá se pudiera trabajar con los profesores para que ellos mismos puedan no solamente enseñar filosofía, sino alentar en sí mismos esta actitud de filósofos, porque uno no puede alentar en otro algo que no tiene, ¿no? Entonces, si cada uno se hace preguntas, reflexiona seriamente, va a poder ayudar a otros a que despierten su propio motor interior. Y creo que si logramos a través de la filosofía, no que ni siquiera que se acuerden los nombres de ciertos filósofos o lo que dijeron, sino que la capacidad de preguntar, de responderse, nazca en cada uno, ahí habría sido valiosísima la asignatura. Genial, Carla. Yo quiero rescatar una partecita de lo que nos comentabas. Bueno, todo lo que has dicho realmente es maravilloso, pero quiero rescatar una partecita de esto último que decías acerca de cómo, de cierta forma, la educación es cuánto se concibe, ¿no? De esta forma, cuánto vas a producir y se está como que de cierta forma anulando algunas partes que son aquellas precisamente que nos hacen humanos. Y yo quería contar un poco a la audiencia que ahora hay una nueva tendencia educativa que habla un poco acerca de las llamadas habilidades del siglo XXI, que hacen precisamente referencia a lo que nos estabas contando, Carla, que hacen referencia a que la educación ya no puede ser simplemente materias concretas, ¿no? Así como que yo voy a la universidad porque voy a ser ingeniero civil y tengo que aprender a levantar un edificio, sino más bien que eso es importante aprenderlo, es necesario aprenderlo, sí, pero no podemos dejar de lado estas habilidades que me hacen verdaderamente humano. Como decías ya, el pensamiento crítico, la creatividad, la oratoria, la inteligencia emocional, la inteligencia social. Entonces hay una tendencia educativa que está empezando a cambiar este paradigma muy lentamente. Ojalá logremos realmente un cambio más adelante. Como educadores, incluso yo, Carla, creo que tenemos esta visión de la educación, de esta forma de que realmente la educación no sea solo adquirir conocimiento, sino volvernos también humanos. Y volvernos humanos, volvemos nuevamente al inicio de este podcast, que habla de la filosofía, ¿no? De esta aventura, de esta búsqueda que nos hace humanos y que es inherente al ser humano. Entonces, por eso quería rescatarlo un poco, ¿no? Para, como decías también en una pregunta anterior, a veces uno se siente desesperanzado, pero también tener esta esperanza de que ahora, por ejemplo, ya hay como las mismas tendencias están volviendo al origen, ¿no? De cierta forma, están volviendo al humano y están empezando a ver su importancia, porque han visto que el avance de la computación, las computadoras ahora pueden hacer gran parte de lo que hacen los humanos, pero hay algo que nunca van a poder hacer, y es ser humanos como tal, no van a poder nunca. Entonces, creo que tener eso en la mente también nos tiene que inspirar un poco, ¿no? A cambiar nosotros mismos, a mejorarnos nosotros mismos y a ser parte de esta transmisión que es tan importante para las sociedades y para el mundo. Entonces, bueno, vamos concluyendo con esta última reflexión que hice yo. Estamos llegando al final del podcast. Creo que lo más importante es rescatar esta idea que ya decía de la filosofía,
más que como un estudio centrado en comerse muchos libros, ir aprendiendo y memorizando, y ahora soy un erudito que yo me siento a tomar café con mis amigos y le saco la frase que dijo, no lo sé, Bacon allá en la filosofía moderna y decir, no, ahí dijo esto, sino más bien esta actitud del filósofo de buscar, de estar enamorado de la sabiduría, de la vida, del mundo, de buscarse a sí mismo y también aportar su granito de arena a la transformación de una sociedad que necesita ser transformada, ¿no? Su aporte quizás también en la cultura, su aporte voluntario, como también decíamos. Entonces, creo que todo eso para mí es lo importante, ¿no? Realmente volver a esos orígenes del ser humano y desde ahí trabajar para sacar al mundo adelante, ¿no? No solamente a mí mismo. Y no hablamos de cosas materiales, lógicamente. Exacto, sí. Creo que es muy, muy interesante estas conclusiones que das. Justo este amor que mencionabas, ¿no? Que tal vez como sin descartar el amor hacia las personas, por supuesto, pero la filosofía hace que el amor se expanda como un vínculo de unión, que nos hace sentirnos unidos con todo, ¿no? Con la vida, con los demás, y que de alguna manera es el impulso y el acercamiento a los misterios del universo. Porque es muchísimo más lo que no conocemos que lo que conocemos, así que motivo para buscar y aprender hay muchísimo. Muchas gracias, Carla, por habernos acompañado en el episodio de hoy. Esperemos que a las personas que nos escuchan les sirva y apliquen un poco de filosofía en la vida y así puedan responder y hacerse más preguntas, que es lo más importante. Muchas gracias por acompañarnos a todos, espero les haya gustado el episodio y los esperamos en el episodio de la siguiente semana. You from